Canal 2 Televisión Vallenar presenta Conciencia Cívica e Inclusión Social, un programa financiado por el Fondo de Medios 2018, Secretaría Ministerial de Gobierno. Hola, ¿cómo están? Los saludamos como siempre a través de Radio Vallenar 101.9, bueno, y a través de la televisión Canal 2 acá en Vallenar. Bueno, tú sabes que estamos haciendo nuestro programa Conciencia Cívica e Inclusión Social, que es súper importante para nosotros ver todo el tema de migración. Y más que nada yo elegí un tema diferente en el tema de migración. Quise traer a las personas, a las familias que han dejado un legado, un aporte y también descendencia. Y generalmente ya muchos no están, así que es la descendencia la que viene a conversar con nosotros, ¿no? Y es por eso que estamos en este momento con Alexandra Núñez Sorich. Alexandra, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada agradecer la invitación. Yo creo que este es un tema que hoy día además se instaló con fuerza en nuestro país, producto de la gran ola de migración que hemos tenido durante los últimos años, sobre todo de gente que viene de países vecinos o que pertenecen a nuestro continente y que tienen, digamos, diferentes sesgos y vicisitudes a lo que fueron las antiguas migraciones que llegaron a Chile, que eran de corte más europeo. Exacto, pero yo creo que generalmente cuando otros nos eligen como destino es un orgullo para nosotros, porque quiere decir que miran a este país como un país de oportunidad y nosotros debiéramos sentirnos súper satisfechos de que lleguen otros, que lleguen otros distintos, pero iguales finalmente, que podamos mirarnos en otros, aprender de otros y que otros aprendan de nosotros. También, yo creo que es súper importante. Y yo creo que es importante que tú estés acá, porque también fuiste intendenta, gobernadora, y tuviste que trabajar con ellos, porque aquí llegan a la gobernación, yo recuerdo, ¿cierto?, para poder pedir su estadía y todo lo demás. Sí, bueno, todos los trámites administrativos obviamente pasan por el Ministerio del Interior. Y claro, las gobernaciones son las instituciones encargadas del tema administrativo, que generalmente se termina resolviendo en Santiago. Nosotros somos un trámite o parte de la cadena de los trámites, digamos. Son pocas las resoluciones o las decisiones que se toman a nivel de la gobernación o a nivel de la provincia. Qué importante que lo dices. Sí, uno en el fondo es la que tiene el conocimiento, tiene que tener los funcionarios, obviamente la dedicación más expedita a facilitar la tramitación de todo aquello que necesiten la gente de otros países que se radiquen en nuestro territorio y que cumplan con todo aquello que la ley establece. Pero claramente todas las decisiones se toman en Santiago. Qué importante. No tenía idea. Yo pensaba que aquí se hacía todo el papeleo. Y se hace mucho del papeleo, todas las escrituras se canalizan a través de los asesores jurídicos, pero se canalizan a Santiago. Sí, ya, perfecto. Sí. Es súper importante porque los bisabuelos de Alexandra también no eran chilenos. No. Qué increíble. Así que cuéntanos un poquito de la historia de la llegada de tus abuelos, por qué se vinieron, cómo llegaron acá y eso. Bueno, mira, nosotros la verdad es que no nos hemos dedicado mucho no somos como estos apasionados de que empiezan a prospectar de qué se trata el tema de sus raíces. Lo que sabemos nosotros es que nuestro bisabuelo, don Nicolás Sorich Valloviera, que el apellido segundo está escrito, pero en cada papel está escrito Baviera, Valloviera, Valieva. Se lo cambiaron siempre. Nunca supimos exactamente, no sabemos exactamente cuál es, pero sí lo que tenemos certeza es que don Nicolás Sorich Valiova aparece en el certificado de matrimonio. Ciudadano austriaco, llegó aproximadamente en el 1870 y algo a Iquique, al norte de nuestro país. Y nosotros creemos que, bueno, producto de migraciones europeas, digamos, de mucha pobreza en Europa en esos tiempos, una Europa obrera, digamos, que buscaba nuevos horizontes, y esta de alguna manera era la tierra prometida, y la salitrera en ese tiempo era el oro, a diferencia del oro californiano, digamos, era el oro chileno, y luego llegó a Iquique a trabajar en la salitrera. Él era un carpintero, o por lo menos así está en todos sus antecedentes, era un maestro carpintero, profesión que heredó después mi abuelo don Nicolás Sorich Rodrigo, digamos. Y él, estando en Iquique, se casó, y viviendo en la oficina de salitrera, fíjate que ellos vivían en San Antonio, que estaba en la provincia de Tarapacá, cercana a Iquique,
y él ahí se casó con doña Ana Rodrigo Guardia, que era una ciudadana boliviana. Mira, se casó con una boliviana, se increíble. casó con una boliviana. Por lo tanto, mis bisabuelos, tengo un bisabuelo austriaco y una bisabuela boliviana, lo que da cuenta de la maravilla que tiene que ver cómo la gente se conoce, se enamora y construye familia, no importando, digamos, de dónde viene. Sí, es importante, tú tocaste algo, tu bisabuelo, ¿cierto? Era maestro carpintero y después su hijo también. En todas las comunidades que han llegado europeas, generalmente hacían lo mismo que su ancestro, o sea, su abuelo, su papá, su tatarabuelo, todos hacían lo mismo. Eso se arraigaba mucho en la familia, no como acá. Lo que pasa es que yo creo que también eran épocas de harta pobreza, pues donde la pobreza se consolidaba. Yo obviamente conocí a mi abuelo, mi bisabuelo, de acuerdo a los datos que tenemos, murió a los 56 años. Una edad donde la gente se moría normalmente en esos tiempos, ¿no? Hoy día, digamos, ya la gente vive más de los hombres cercanos a los 80 años, las mujeres sobrepasan los 80 y tantos años. Mi abuelo murió de 50 y algo años, 56, o sea, mi bisabuelo y mi bisabuela de 60 y algo. La doña Ana, la boliviana, digamos. Bueno, y yo creo que eran familias pobres, muy pobres, que trabajaban en las salitreras, cuyos dueños eran americanos, norteamericanos, estadounidenses normalmente, y los obreros eran obreros por siempre. La historia no habían reformas educacionales que facilitaran el acceso, digamos, a la educación, y de acuerdo a lo que yo sé, mi abuelo Nicolás, que es a quien yo conocí, que también fue maestro carpintero y trabajó siempre en el área de la construcción, y que fue el que llegó a Vallenar, no tiene más de cuarto año preparatoria. Porque salen a trabajar muy temprano a las salitreras, por lo tanto su escuela finalmente es lo que van adquiriendo en el trabajo. Además son familias numerosas, no existía la planificación familiar, por lo tanto son familias de 7, 8 hermanos de mucha pobreza, por lo tanto a temprana edad empiezan a salir a trabajar a las oficinas salitreras y a ganar el sustento. O sea, nació allá entonces. Mi abuelo en Iquique, mi abuelo nace en Pozo Almonte, el año 1887. Y él tiene... Además mi bisabuela boliviana ya tenía un primer matrimonio. Tenía más hijos. Que no sé si es en Bolivia, todo lo demás, porque ella tenía hijas mayores de un primer matrimonio, que alguna vez mi abuelo me contó. Y por lo tanto ella se casa en segundas nupcias con mi bisabuelo. Tenía 30 años cuando se casó con mi bisabuelo, y tenía 2 hijas de su primer matrimonio, y de su segundo matrimonio tiene 6. Por lo tanto, imagínate, 8 chicos, y todos además, porque yo tengo los certificados de nacimiento así como con un año de diferencia. Todo seguidito, claro, porque no existía la planificación familiar. Claro, era el anticonceptivo natural, decían, y después quedaba embarazada. Y doña Ana Rodrigo obviamente era dueña de casa, labores del sexo era su profesión. Que mucha gente hoy día se ríe muchísimo porque dice, si no había escuchado eso. Sexo. Sí, labores del... Mira, aquí lo dice, labores del sexo. Julio, podemos... Yo te voy a dejar esto, te traje copia. Lo que dice, ahí dice labores del sexo. Profesión de él es carpintero y la profesión de ella es labores del sexo, porque era propio de las mujeres dedicarse a la crianza de los niños y a las labores de la casa. Que hoy día cualquier mujer le daría 4 ataques. Le dicen así. O sea, primero sería súper mal visto labores del sexo. Después fue dueña de casa. Después en muchos certificados de dice dueña de casa, certificado de matrimonio, la profesión era labores de casa o dueña de casa, y hoy día ya es mucho más normal que las mujeres tengan profesión. De todas maneras. Pero su profesión era oye, pero eso me llamó mucho la atención. No, te los puedo dejar eso porque te traje copia. Me llamó mucho la atención, labores del sexo. O sea, ahora me dicen a mí así, parece que me dijeran otra cosa. Bueno, y mi abuelo Nicolás también, que es el que llega a Vallenar, que llega también por un hecho fortuito, porque él estaba en la salitrera, trabajaba en la salitrera. Él se dedica también a ser contratista. Estuvimos ahí revisando muchas cartas en obras públicas, caminos, construía puentes, o sea, ayudaba en la construcción de puentes. Y él llegaba a Vallenar porque mi abuela Laura, la mamá de mi mamá, sufría de tuberculosis. Y el clima de Vallenar se lo recomiendan para su enfermedad. Por lo que es más seco, claro.
Y bueno, mi abuela muere aquí llegando acá muere, o sea, hasta un año. O sea, duró poquito. Y mi abuela murió a los 28 años. Jovencísima, cuando la tuberculosis era una enfermedad mortal. Sí, bueno, y era tremendo, ¿no? Y bueno, y ahí se quedan acá en Vallenar, ya llegan el año 31, por ahí a Vallenar llega la familia Sorich. Mi abuelo primero, luego mi abuela con sus 4 hijas, y mi abuela muere acá ya, porque mi madre nace en Antofagasta y su madre muere cuando ella tenía 1 año y medio y muere acá. Claro, entonces no alcanza a durar mucho tiempo, sí. Qué increíble, o sea, que quedaron sin mamá bastante niñas. Sí, bueno, yo aquí también te traía porque, como te decía yo, eran extranjeros que llegan a Chile y contribuyen en el trabajo de la salitrera, pero igual esto me llamó mucho la atención porque ellos todos pertenecían a las mutuales de trabajadores, que eran los sindicatos, pero eran las mutuales. Y aquí, por ejemplo, mis primos de Iquique me recuperaron copias de estos diarios y actas que tomaban, donde a mi bisabuelo se le conceden préstamos, por cuestión, una chaucha, $1 y algo, que lo tienen que devolver en cuota. Y también yo calculo que era muy pobre, porque también hay una parte de un acta donde le hacen una donación para que él compre remedios. Por eso te digo que soy gente de trabajo en las salitreras que producían mucha riqueza para Chile, pero obrero y esforzado, de carpintero, y que obviamente se les iba la vida en el trabajo, muy mal pagado, y que morían muy jóvenes por lo mismo y con muchos hijos, y por lo tanto muy pobres. Así es. Pero yo creo que tu abuelo, que llegó a nuestra provincia del Huasco, en realidad a Vallenar, él ya venía a Vallenar, justamente, solamente llegó acá a Vallenar. Todos llegaban a Freirina en ese tiempo, me acuerdo. No sé. Pero bueno. Pero ellos llegan acá a Vallenar porque llegan a calle Maule. ¿Ya? Mi mamá siempre sabe, la primera casa que viven es a la vuelta donde vivimos, donde mi abuelo construye su casa, porque ahí él tenía el taller. Él, pero no sé cuándo, empieza a hacer baldosas. Tenía una fábrica de baldosas. Mira. Entonces todas las baldosas que están hoy día fuera de mi casa fueron hechas por mi abuelo, incluso las baldosas que de antiguo existían en el Liceo Santa Marta, todas esas las hacía tenía su empresa abuelo. Sí, porque yo creo que más allá del nivel educacional, 4º año básico, 4º preparatoria en ese tiempo, yo creo que ellos tenían los talentos, el aprendizaje, eran buenos trabajadores, buenos obreros. Yo ahora, aprovechando de que te iba a sacar copias, estuve leyendo un alto de cartas de recomendación. Que tienen todo eso guardado. Que le daban empresas donde él trabajaba, o prestaba el alcalde, desde don Emilio Salaquet, otra gente, ¿cómo se llaman? También otros alcaldes que existieron de antes en Antofagasta, en Tocopilla, que lo recomendaban por su seriedad, su laboriosidad, y yo creo que eso va haciendo las destrezas, los talentos, la capacidad de trabajo, de alguna manera les va haciendo prestigio, ¿no? Sí. La honestidad, qué sé yo. Importante. Y bueno, yo de lo que me acuerdo ya, desde que mi abuelo vivíamos ahí en Calle Prat, hay una carta de felicitación cuando doña Sara Cruz era alcaldesa, por haber hecho una gran construcción que contribuye al hermoseamiento de la ciudad, y que que el Consejo Municipal ha tomado el acuerdo de felicitarlo, y que además es un ejemplo para que otros vecinos construyan con la calidad que él construye su casa. Qué bonito, qué bonito. Sí, y estuvimos revisando. ¿Tú lo trajiste? No, pero te lo puedo mandar. Le puedo sacar una copia y mandárselo ya hacia el correo. Así que lo que pasa es que no los traje porque esa era parte de la vida de mi abuelo, y a ti te interesaba más el tema de él. Pero como te digo, yo creo que pero finalmente... el descendiente. Sí, bueno, el descendiente directo además. El tema de ellos van desplegando un amor y un compromiso además, porque yo de las cosas que puedo rescatar, yo tuve la oportunidad, y le agradezco infinitamente, desde muy pequeña viví con mis abuelos, con mi abuelo Nicolás y mi abuela. Hasta que se murieron, yo viví con ellos. Pudiste vivir con ellos. Sí, viví con ellos primero porque mi mamá estuvo muy enferma mucho tiempo. Su madre murió de tuberculosis y mi mamá tuvo tuberculosis. Ya. Qué terrible. Y los tratamientos de la tuberculosis eran en Santiago y larguísimos. Por lo tanto, yo era chiquita, me dejaban con mis abuelos. Y mi mamá estuvo muchos años en tratamiento, se ausentaba por largos tiempos. Y bueno, después ya no me pudieron sacar del lado de mis abuelos, y mi papá
se separaron y mi mamá volvió al hogar materno y obviamente yo me crié con mis abuelos y lo que uno puede decir, ¿qué me dejó? Bueno, un amor infinito por su tierra, porque él obviamente sintió que su tierra era Vallenar, un amor infinito por su tierra, por su gente, el buen trato y el respeto por sus trabajadores, eso nunca jamás se me va a olvidar. Una vez yo me referí así tuteando a un trabajador y él me retó y me dijo que para mí era el señor Pérez. No era Pérez, intachable. Claro, era el señor Pérez. Que para mí todos los trabajadores de la casa eran los señores y que yo les debía ese trato. Respeto. O sea, él no miraba diferente, a todos los respetaba. No, don Nicolás Soris yo creo que era reconocido por su mal genio, su mal carácter. Pero yo creo que fue un hombre que trató de ser súper justo. Y bueno, mucha gente hasta el día de hoy se acuerda de lo riguroso, lo buen contratista, lo buen constructor que era, lo riguroso en el trabajo. Y él, como te digo, más allá de su escasa formación formal, participó en grandes obras, en mismo Vallenar, el Casino del Aeropuerto. Él fue una de las empresas contratistas, digamos, que colaboró. Él construyó todo el sistema eléctrico de la acción de la compañía, todo el sistema de turbina, lo construyó. Imagínate una persona, todavía están los planos en la casa y todas las cartas de felicitación por su aporte, obviamente bajo la supervisión de profesionales, me imagino, pero la empresa de él demolió, o sea, la empresita que él tenía demolió el hospital de Vallenar cuando se incendió. Él además reciclaba mucho de lo que de las desconstrucciones que hacía. Aprovechaba el material que aprovechaba mucho del material que se podía reutilizar. Así que yo creo que igual eran tiempos modernos sin pensarlo y sin que fuera parte de claro. Lo que pasa es que hoy día muchas veces creemos que reutilizar, reusar, reciclar es como de una causa innovadora. Yo creo que es volver a los viejos tiempos, cuando a uno la loza hasta el día de hoy en mi casa se lava con un recipiente plástico arriba del lavaplato y esa agua se tira a las plantas o al patio. Es un uso eficiente del agua. Y cuando los tiestos de plástico se reutilizan para un montón de cosas y no guardar cosas en el refrigerador, uno dice, sí, pues esto debiera ser una práctica y no estar comprando además otros plásticos para guardar en el refrigerador. Entonces, eso quizás debiera destacarlo, súper importante en resguardo de los tiempos duros que se vienen respecto al medio ambiente y a la calidad de vida que tenemos que pensar. Yo creo que es importante mirar a nuestras generaciones anteriores, cómo reutilizábamos la ropa. Los hermanos chicos heredaban la ropa de los más grandes, que no tiene que ver con un tema de pobreza, por favor. Muchas veces estamos... El otro día leí un artículo que me dejó sorprendida. La industria textil es la que más contamina en el mundo. La industria textil, primero porque deja una huella súper importante y la gente, mientras más ropa compra y más ropa desecha, más huella va dejando, porque es difícil. Por lo tanto, hoy día es súper importante todas estas actividades que van encaminadas al reciclaje o a la reutilización de la ropa que está en buen estado. Obviamente tenemos que hacer esfuerzos por aquello. Bueno, nosotros lo hacíamos. Yo creo que cuando había una un poquito más grande que tú, hasta nuestra generación, ropa, los hombres hasta igual, nuestra generación, yo me acuerdo de haber heredado, y no tenía hermanos ni hermanas, pero era heredado de mis primas. De las primas, de mis primas, chaquetas y cosas así, como o lo que te importante. Gustó claro, sí. Yo creo que todos pasamos por eso. Y ahora no, pues yo veo a las chicas, de hecho me tocó a mí misma botar cierta ropa, o regalarla, en realidad no botarla, regalarla, porque no la querían para los más chicos, pues. No, si le compro nueva, total, es tan barata, y al final uno siempre se la iba dejando a los otros. Bueno, el tema malentendido del estatus hoy día. Pero igual le sirve a gente que muchas veces no tiene y uno se las o puede ser reutilizada, estropajos, traperos, limpiapisos, para limpiar el auto, todas esas cosas que hoy día se compran, los estropajos especiales, puede ser ropa que ya no, que esté en desuso y que no sea digno regalársela a otros. Alguien, claro, cuando tienen hoyo y perforaciones, no es la idea, o desteñida. Es muy bueno, es muy bueno. Yo lo hago, de hecho, con las toallas cuando están viejitas las dejo para limpiar el suelo y todo eso. Así que bueno, como te digo, esa es un poco la historia de mi abuelo, de mi bisabuelo, don Nicolás,
y la Ana Rodrigo, que se dedicaba a las labores del sexo, que tuvo muchos hijos. Y que entiendo por lo que me decía mi abuela, era una señora, o sea, mi abuelo me contaba de su madre, era una señora grande, maceteada, que él siempre decía, le ponía una teta encima a una guagua y la aturdía, así dar de mamar, que eran incluso amamantaban a otros niños. Claro, se usaba y que para la guerra del 79 también tuvo un rol importante. ¿Verdad? Cuénteme. Decía mi abuelo que su madre protegió a muchos que eran perseguidos y que los guardaba en su casa y que los escondió. Sí. Mucho asiático. ¿Había en ese tiempo? Muchos chinitos. Había en esa época, me decía mi abuelo Niquí, que trabajaba muchos chinitos, y que doña Ana y que por estas cosas malentendidas empezaron a ser perseguidos. Y bueno, obviamente también bolivianos y ella peruanos, los acogía en su casa. Sí. Una buena persona. Yo creo que todo eso también se hereda genéticamente. Ojalá lo de la buena persona se herede genéticamente. Sí, por eso eran tiempos generosos, donde yo creo que el esfuerzo de instalarse, el esfuerzo de instalar una familia, de hacerla crecer, de mantenerla, nos hacía ser más solidarios. Hoy día que todo es más individual, que todo es pagado, no nos hace ver la realidad del otro y solemos ser más egoístas. Sí, no nos preocupamos para nada del otro. Puede ser el vecino, esté muy mal. Hoy día, a mí la verdad es que me dio mucha pena ver el despegue del avión de vuelta con los haitianos a su país. Y claro, muchos de ellos vinieron a Chile buscando una mejor oportunidad. La mayor parte volvió porque sus expectativas se vieron frustradas, obviamente, pero otros también estaban como decepcionados y dolidos porque también debemos ser claros y decir que no nos portamos muy bien nosotros, porque cuando tú veías los reportajes en Santiago, haitianos hacinados, empiezas es que ese es el problema, al final es peor traerlo. Y la gente cobrándoles cifras millonarias por los arriendos o pagándoles sueldos de miseria por sus trabajos, por trabajos que no quieren hacer los chilenos muchas veces, si no nos engañemos. Sí, eso entonces, nos damos cuenta acá mismo en Vallenar. Entonces yo creo que es un llamado de atención a decirle a la gente que no veamos a los otros como enemigos, ni que nos vienen a quitar. Son gente que viene en búsqueda de nuevas oportunidades y que está disponible para enseñarnos lo que saben ellos y prestar servicio. Muchas veces que no encontramos a nuestros connacionales disponibles para hacerlo. Yo creo que es importante destacar que hay de todo. Vienen buenas personas y bueno, y como todo chileno también delincuentes, de todo un poco. Sí hay que separar a uno del otro, porque no queremos más delincuencia en nuestro país, pero sí en el sentido de que vienen a trabajar. Yo conocí a un haitiano joven que es garzón en Huasco. En Huasco. ¿Sí? ¿Lo conoces? Sí. Y él es súper simpático, y cuando tú conversas con él te cuenta la historia de su país, habla de los presidentes. Tú le preguntas a un chileno qué presidente, no sé, pues estuvimos en tal año, no tiene ni idea. Ellos sí conocen su historia de su país, que han tenido muchos problemas, y él me decía, deberíamos nosotros mismos cambiar nuestro país, votar allá, estar allá y no irnos de nuestro país. Pero él no había podido ejercer lo que está haciendo acá. De hecho, él tiene estudios y acá está de garzón. Entonces igual uno entiende, uno los conoce, los comprende, son muy buenas personas y trabajadores, súper trabajadores, porque trabajan en cualquier cosa. Bueno, mira, yo primero, para que no nos llamemos a equívocos, digamos, porque también se instala este cuento de que los extranjeros son los que cometen los delitos. O sea, cuando a mí me tocó ser gobernadora y uno está en los temas de seguridad y en la coordinación con las policías, el porcentaje de delitos cometidos por los extranjeros era menos del 1% hasta el año que a mí me tocó ejercer cargos de responsabilidad gubernamental. O sea, cifras miserables. El otro día, a propósito del desempleo... Siguen siendo los chilenos, dice tú. O sea, los chilenos somos los que estamos haciendo pésimo las cosas, no nos engañemos, los que cometen los delitos son los chilenos. El otro día, a propósito del desempleo, se decía, bueno, es que han llegado tantos extranjeros y ellos están buscando trabajo, por lo tanto han presionado el mercado laboral al alza y no hemos sido capaces... la cantidad de extranjeros que estaba buscando empleo en Chile, con cifras de organismos que se encargan de esos datos, digamos, no supera los 26.000.
y los que están buscando empleo en Chile son como cercanos al 1.000.000. Entonces también la presión laboral está ya hace un rato, y los extranjeros que se han integrado al mercado laboral se integran en condiciones normales. Sí. Entonces, incluso se ve como laboral el hecho de sobrevivir. Para mí es sobrevivir, vender, no sé, pues yo estuve en Santiago hace poco y está lleno de haitianos, ¿cierto? Vendiendo Super 8, cualquier cosa en el centro, zapatillas y bueno, todo en los tiempos en el fondo sobreviviendo, porque se toma como un número de trabajo y no es así, porque eso es sobrevivir. Incluso los chilenos, nosotros lo podemos ver acá en el centro y todo, eso yo creo que no debería tomarse como una estadística de personas que está trabajando. Bueno, hay el empleo informal, digamos, que también ha atendido, obviamente, porque la gente busca otras salidas cuando no tiene cómo generar recursos, pero yo diría que igual hay un tema con la inmigración latina a nuestro país, Venezuela. Yo me acuerdo cuando empezaron a llegar los peruanos, también todo el mundo estaba como súper espantado, porque nosotros los chilenos somos un poquito discriminatorios, nos encanta mirar por encima del hombro a los peruanos, a los bolivianos y a todos aquellos que sean vecinos. Somos súper condescendientes con los argentinos, porque son más guapos, porque son más fachosos, pero los demás tendemos a mirarlo con un poquito de desprecio. Y también a mí me sorprende el grado de cultura que tienen los bolivianos, que tienen los peruanos. Tú vas para allá y se sabe la historia, sabes más historia de Chile que uno, te diré. Sí, de todas maneras. Y en cambio la migración europea, también, cuando llegaron los españoles, cuando España estaba pésimo, y vino una oleada de profesionales españoles, yo no escuché a ningún chileno quejarse de que estaban llegando tantos españoles a quitarles el trabajo, y cuando han llegado los alemanes y cuando han llegado otras oleadas de migrantes europeos, y yo creo que ahí hay un tema que también tenemos que trabajar como cultura, en términos de cultura, que yo creo que ahí hay un temilla de que el tema del que el color de piel o que el idioma no sea tan fácil para ellos ni para nosotros, es un tema a superar por todo, porque tenemos que acostumbrarnos. Si queremos ser ciudadanos del mundo como queremos ser y nos damos tantas inflas los chilenos, seamos ciudadanos del mundo, pero de verdad, respetando a todos. Sí. Yo creo que es importante, pero como tú dijiste, los peruanos, los bolivianos son súper nacionalistas también. Ellos creen en su país, su cultura siempre se muestra en la televisión, en todo. Hay diferencia con Chile también en ese sentido. Pero, por ejemplo, yo tengo varias amigas, de hecho, tías que se fueron a Estados Unidos o a distintos países, Argentina incluso, y tú no puedes entrar así nomás, pues súper complicado. O sea, tienes que traer cierta cantidad de recursos, tener un contrato de trabajo, trabajar allá, o si no, esconderte en el fondo. Pero son bien rigurosos. Por eso es importante también conocer, ¿cierto?, todo el tema legal en cada cultura. Por eso yo te preguntaba qué es lo que hacía la gobernación en este caso cuando llegaban, y todo eso. En su momento, cuando estábamos en la gobernación, tratábamos de tener la relación más directa con todas las colonias que estaban aquí en la provincia del Huasco, que no son tan numerosas, ¿no? Ya. Pero justamente con este chico de Huasco, que era el en coordinador de los haitianos, ¿no? habían bolivianos, habían peruanos, habían venezolanos, números menores, pero nosotros incluso teníamos un día al mes donde nos juntábamos con ellos para que ellos se enterasen primero todo el trámite administrativo, todas las cosas que tenían que cumplir, digamos, en términos formales. Por otro lado, también los derechos. Entonces el director provincial del Serviu les contaba quiénes podían postular, quiénes no. De educación les decían cómo era el sistema para que los niños entraran al jardín infantil, los temas de salud. Entonces teníamos cada una vez al mes por lo menos había un programa de trabajo donde nos juntábamos con ellos y ellos se comunicaban a sus respectivos grupos de connacionales en las actividades que estábamos realizando como gobernación, porque era súper importante en términos de que ellos se mantuviesen informados, nosotros al mismo tiempo saber qué era de ellos, claro. Y obviamente que ellos supieran que el gobierno no era un persecutor, sino que era una mano que estaba súper abierta y extendida a apoyarlo, obviamente mientras ellos cumplieran todo lo establecido por la ley en Chile. Claro, que estuvieran legalmente, esa era la idea, poder ayudarlo en ese sentido. Sí, claro. Bueno, es súper importante ese tema igual, porque en realidad estamos hablando de la migración y yo creo que es buenísimo que hubieras venido, porque tú estuviste ahí, entonces tenemos mejores estadísticas. Pero volvamos no solamente a tu bisabuelo. Tu abuelo fue una persona súper importante, yo por lo que he escuchado, inteligente, innovador,
y que tenía prácticamente manufactura, ya lo que no hay en Chile, ¿no? que es increíble, ¿no? Sí, tenía una fábrica de baldosa y de tubos de estos de cemento que se ponían para conducir el agua y todas esas cosas, porque antes todo era de genial. Y eso, entonces, incluso hoy día en la casa nuestra, en el patio, tenemos un estanque. Que nosotros llamábamos cuando chicos la piscina, pero no era una piscina, era el estanque donde porque era donde se fraguaba todo, era un estanque. Entonces después cuando ya mi abuelo no tenía más negocio, digamos, la pintamos y la llenábamos para bañarnos, pero no tiene motor, ninguna cosa, entonces el agua duraba nada y era carísimo. Y después había que sacarla. Y después había que botarla, entonces era una pérdida, así que no, tampoco pudo, como piscina tampoco tuvo mucho futuro. Pero qué bonito, porque él hizo muchas cosas. Yo lo que me doy cuenta de todas las personas, como estamos haciendo un estudio no de ahora, sino de antes, es que ellos siempre quisieron que sus hijos fueran profesionales. Si ellos no pudieron, inculcaron mucho el sentido de la responsabilidad y de tener estudios. Sí, aunque yo fui súper regalona a don Nicolás y puedo decir con mucho orgullo que él estaba muy contento cuando yo me fui a la universidad. Desgraciadamente se murió cuando el primer año que me fui a la universidad, se murió a los 3 meses, ya estaba viejito. Pero alcanzó a ver ese paso. Sí, él estaba muy contento de que yo me fuera. En todo caso, él me preguntaba si era tan necesario. Te pregunto. Porque igual les costaba esta cosa que las mujeres. Tema cultural. De hecho, sus hijas, entiendo que la única que terminó el liceo fue mi mamá. La única. Claro, porque las mujeres igual iban al colegio. Pero y después se tenían que casar. Se casaban. Claro. Nada más. No sé si soy justa, pero la verdad es que todas terminaron y se casaron. Y de hecho mi madre estudió para profesora. Nombrémosla porque la doña gente. Alexandrina Sorich estudió para profesora en el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Ya estaba separada o a punto de separarse mi madre cuando ya sacó su título, porque ahí, como vino la reforma educacional y se necesitaban más profesores, se hicieron los cursos acelerados de formación de profesores. Y mi mamá estudió, ella era inspectora en el liceo. Ya, mira, ¿en qué liceo? En el liceo, en el Pedro Troncoso Machuca, en el liceo de hombres. En el liceo de hombres en ese tiempo. Lo que pasa es que ella estudió, pero no terminó, traducción ¿de qué inglés chileno en el británico en Santiago. Ya. Pero estudió como 1 año, 2, no alcanzó a terminar, que eran como 3, 4 años. Entonces ella empezó a hacer reemplazo a las profesoras de inglés. Y después se quedó trabajando en el liceo como inspectora. Entonces cuando se separó, o en vías de separarse, ella dijo: tengo que tener un título, y don Fernando Montoya, que era el rector del liceo, le dijo: Alexandrina, tienes que irte a sacar este curso de formación de profesora a la normal de Copiapó. Y al cabo de 2 o 3 años que estudiaban todas las vacaciones, sacó su curso de profesora normalista y fue profesional. Pero ella siempre quiso estudiar, pero no era. Mi abuelo no, a pesar de todo lo que yo lo quiero, debo decir que eran los tiempos, no sé si era machista, era nomás así, ¿no? No se usaba mucho que las mujeres estudiasen. Además tampoco era una familia súper pudiente, tampoco en esos tiempos, en términos de que pudiera mandar a Santiago, también no era tan fácil, digamos, ¿no? Y lo que sí, cuando obviamente ya mi generación fue una generación distinta, mi madre obviamente se jugó la vida porque yo fuera profesional. Y yo ya la conocí en la escuela 5. ¿Fue tu profesora? Sí, y de mi hermano, que lo quería mucho, Julio. Sí. Pero yo siento siempre, yo no sé si era porque eran épocas distintas, pero los profesores eran como parte de tu familia. Ellos sabían cuando estabas triste, cuando estabas enojado. No hay esa empatía. O sea, ahora no hay esa empatía que había antes, que se querían tanto, que conocían todo, y éramos los mismos alumnos, porque éramos 40 y tantos alumnos en un curso. Mira, era diferente, que se acordaban de tu cumpleaños. Es bien complejo hacer juicios de valor, la verdad, pero uno, si se remonta a todos los comentarios que recibe sobre, profesor normalista. Claro, lo que pasa es que a las normales tú te metías a estudiar para profesor porque tenías ganas de ser profesor. Entonces yo creo que en algún momento en Chile, y con esto por favor no quisiera ganarme la enemistad de los profesores. No, para nada. Pero primero, los profesores son súper mal pagados en todas las economías desarrolladas. La labor de profesores para
excelencia, excelencia. Son formaciones distintas, la crème de la crème pasa a formar parte de los profesores, son súper bien catalogados. Y yo creo que en Chile un poco en esta mercantilización que hubo de la educación en los años 70 y algo y 80 y algo. Tú estudiabas por internet, incluso bueno, ahora hay muchas cosas que se estudian por internet. Donde además los profesores súper mal pagados y todo lo demás. ¿Quién quería estudiar pedagogía? Nadie, porque te morías de hambre. Sí. Ese era el dicho. Sí. Vaya a estudiar pedagogía, te vas a morir de hambre. Y finalmente tú quedabas ahí en pedagogía porque quedaste. Claro. No porque le elegiste. Entonces no necesariamente eran tus intereses. Claro. Y claro, cuando uno está un poquito frustrado, además esta mercantilización, los colegios públicos y donde los profesores corrían para hacerse una buena renta entre un colegio y otro, o sea, ¿qué tiempo te queda para conocer a los niños, para estar? Entonces, y además se produce toda esta cosa que de una sociedad que sufre un cambio brutal, de una vida comunitaria, de una vida en familia, donde los niños iban a pata al colegio y caminaban al colegio y nadie se asustaba, a esta vida mucho más individualista, donde también la educación se divide en estratos, la privada, la particular subvencionada y la otra, donde además se estigmatiza muchas veces la educación pública. Entonces, y donde todos quieren seleccionar al colegio que van, yo creo que eso también produce un quiebre súper profundo en la convivencia, donde la ciudadanía se hacía cargo de los niños. Porque no eran solo los profesores, los papás, los apoderados, la comunidad en general se preocupaba de los niños, del colegio, qué sé yo, y todos iban. Entonces yo creo que eso produjo un daño brutal a la convivencia de cualquier ciudad y pueblo como nosotros, digamos. Y claro, muchas veces dan ganas de volver al origen, como cuando yo me acuerdo, yo llegaba al liceo y don Teodoberto Delgado y don Guillermo Zamora estaban parados en la puerta del liceo cuando llegábamos, atrasada la mayor parte de las veces, pero era buenos días Alexandra, ¿cómo estás? Yo no estaba y ellos te saludaban con nombre y apellido a todos los estudiantes, a los 800 estudiantes del liceo de ese tiempo. Entonces yo me imagino, yo también, me tocó estar en una actividad, el liceo, en el Pedro Troscoso Machuca, que es donde yo estudié el año pasado, y también su director conocía a los chicos con nombre y apellido, que me encantó descubrir eso, ¿no? Pero yo creo que hoy día igual hay una vuelta de tuerca y darnos cuenta que tenemos que recuperar ciertas prácticas, recuperar la evidencia. Por lo tanto, ayer también había un artículo en los diarios donde una encuesta que se hizo, un estudio, no una encuesta, donde el 86% de los profesores vieron mejoradas sus remuneraciones por la evaluación docente de acuerdo a la reforma laboral, cuestión que a nosotros que estábamos en el gobierno de la presidenta Bachelet nos alegra mucho. Porque se les están empezando a reconocer sus méritos y toda la educación. Y nosotros suponemos que con estas mejoras, con la reforma, la provincia del Huasco tiene las ventajas hoy día de volver a la educación pública, lo que debiera significar en el mediano plazo un montón de mejoras y volver a estos esquemas donde la educación pública es un ente en sí mismo, donde la importancia como tal y la relevancia que tiene en el desarrollo de la sociedad se instala ahí, por lo tanto es un reto ciudadano. Entonces a mí me llama mucho a veces la atención de que la gente no se ha dado cuenta de que la provincia del Huasco es una de las 4 provincias pilotos en Chile, donde la educación pública volvió al Estado, y donde estamos haciendo muchos esfuerzos porque esto y eso debiera ser volver también al quid del asunto, que tiene que ver con que aquí la formación de los niños no es la educación de los niños, es la formación de los futuros ciudadanos que van a ser ciudad, país, mundo. Entonces yo creo que ese es un desafío que deberíamos asumir todos con mucha dedicación y mucha fortaleza. Estar viendo cómo va todo este proceso, porque no ha sido fácil. Hemos conversado. Y la educación tiene que dar cuenta de la integración lo más rápido posible de todos los niños que lleguen a nuestro país, de todos los niños que son distintos y diversos, de diferente piel, de diferente idioma. A mí me encanta ver cuando en Santiago, en las escuelas, los niños 8, 7 nacionalidades súper integrados, bailando los bailes de cada país,
ahí me encanta, porque yo creo que los niños son los que menos formateados están, menos prejuicios tienen y se integran más rápido. Yo creo que también hay que mirar a los niños. Sí, es importante cuando yo hablo de inclusión también de ver las personas que tienen problemas. Obvio, capacidades diferentes, porque aquí no se ha logrado nada todavía. De hecho, lo hemos hablado en algunos colegios y no tienen especialidad, no tienen esto, otro, y muchos, pero muchos problemas en ese sentido. Oye, y es súper importante, yo quiero, antes de pasar a un punto específico, mi programa se llama Conciencia Cívica e Inclusión Social. ¿Qué mejor tú para que hacer un llamado de la importancia que la gente tiene que tener, y lo hablábamos en off, de informarse e ir a votar? A las mujeres les costó mucho poder llegar a votar. Y al final se dan el lujo muchas veces de no ir a votar. Bueno, yo creo que uno de los peores horrores que se han cometido en este país es que uno decida si va a votar o no. Yo creo que esto de que antes era obligatorio, me parece que debiéramos volver a eso. Es una opinión súper personal. Claro, pero te van a decir que es democracia. Sí, lo que pasa es que finalmente las sociedades se legitiman de acuerdo a las mayorías. También. De acuerdo a las mayorías. Y cuando vota el 26% de la población, o el 30% de la población, o el 40% de la población, y los desafíos son otros y son tantos e involucran a tantos y tantas cosas, claro. La gente tiene que darse cuenta que en nosotros radica el poder. En nosotros radica el poder de qué decisiones vamos a tomar. Ayer veíamos que en Estados Unidos, yo todavía no he podido leer con detención los resultados, pero en Estados Unidos votaban por 1/3 de recambio del Senado, la totalidad de los diputados, la Cámara de Representantes, que es como los diputados nuestros, claro. Los gobernadores, pero además de eso, votaban en cada estado por cuestiones como la legalización de la marihuana, la integración de las minorías a tales temas, que los reos que salían por que no, obviamente no estuvieran condenados por delitos mayores, ni mucho menos, pero aquellos reos que salían al año recobraran el derecho a voto. Entonces votan por un sinfín de cosas que son de tanto interés ciudadano. Entonces la ciudadanía tiene que darse cuenta que cuando le da lata ir a votar, está dejando que otros tomen decisiones por ello, y no siempre son las que nos satisfacen. Por lo tanto, yo creo que ahí, en el tema de la conciencia cívica, tiene que ir, primero tenemos que hacernos dueños de nuestro destino. El Estado es una entelequia. El Estado somos todos, y si no queremos participar de las decisiones de quién va a dirigir, quién va a tomar las riendas de las decisiones mayores, por favor, entonces no tenemos mucho que hacer, ¿no? Sí. Por lo tanto, además nosotros pagamos impuestos. El primer tema es a votar y tratar de participar y tratar de informarnos y tratar de conocer, aunque nos delata, muchas veces no entendemos los temas, pero debemos preocuparnos que nuestros parlamentarios nos informen cuál ha sido su ejercicio parlamentario, que den cuenta, que nos cuenten qué están haciendo, que nos cuenten en qué temas están. Si están en los temas que a nosotros nos interesan, o están en otros temas que a lo mejor no hemos tomado o que no tienen la suficiente importancia para nosotros. Yo creo que aquí hay un llamado a la comunidad. Si queremos construir una comunidad de verdad que nos acoja a todos, que dé solución a todas aquellas cosas que creemos súper importantes, los huasquinos de la provincia del Huasco en general y la gente de Vallenar somos súper apegados a nuestra tierra, nos interesan los temas medioambientales, nos interesan los temas de sustentabilidad. Por lo tanto, yo creo que ahí hay temas que nosotros tenemos que ser una voz súper importante. Por lo tanto, el primer llamado es a votar en todas aquellas instancias que podamos votar, a participar en todas aquellas instancias que podamos participar, pero a participar no solo ir, escuchar y mirar, sino que preguntar, debatir, demandar. Los ciudadanos tenemos el poder, no debemos entregárselo a otros, porque yo creo que el mal de estos tiempos es que nosotros adoptamos una actitud muy cómoda y dejamos que otros decidan por nosotros, y finalmente nos transformamos en sujetos pasivos que somos y sufrimos las decisiones que toman otros. Así que yo creo que eso es súper importante. Y obviamente el llamado también es, y me parece, Silvia, súper importante, y yo quiero felicitarte de verdad por este programa, porque me parece súper importante también que es el momento a que empecemos a abrir los ojos, la mente, estar súper atentos y alerta, porque hay un montón de desafíos en la mesa que tenemos que hacernos cargo para construir un futuro mejor, y es de verdad. Y en eso el tema de la migración y la integración de aquellos que no nacieron en nuestra tierra, y también de aquellos que no son iguales a nosotros, es súper importante, porque solo todos juntos vamos a poder construir un mejor país y una mejor sociedad. Yo creo que nada que decir.
¿Sí? Nada que decir, nada que decir. Yo creo que es súper importante porque además de informarnos nos podemos educar. Yo creo que es un paso y ir aportando de a poquito, ¿cierto? Con un grano de arena y saber que tú también llegaste, ¿cierto? Con tus bisabuelos que no eran chilenos y que también es importante la educación, la cultura, la formación que te dieron, los valores. Yo creo que eso bueno, es yo lo más creo importante. que por eso te decía, lo más importante que yo siempre escuchaba a mi abuelo era el compromiso con su tierra, con su gente, y ser respetuoso, y aquí todos tenemos espacio, aquí no sobra nadie. Así es. Bueno, y tú ingeniero comercial, ¿no? Sí. Sí, eso hay que decirlo también, profesional, ingeniero comercial. Bueno, Alexandra, yo te doy gracias el hecho de estar con nosotros, tomarte todo este tiempo, ¿cierto? Porque hemos conversado en off primero. Sí. Bueno, ahora nos vamos a tomar un cafecito, esa es la idea. Darte este tiempo, ¿cierto? Para entregar todo esto a nuestra comunidad. Así que te dejo las cámaras para que tú puedas despedirte. No, pero ya yo creo que dije suficiente. Solo agradecerle a usted la invitación. Siempre es grato poder hablar y conversar y tratar de transmitir, digamos, aquello que a uno le inquieta, porque finalmente uno tiene una mirada desde el acervo cultural, educacional que uno tiene. No siempre todos tenemos que estar de acuerdo, pero el enriquecimiento de esto va porque otros recojan, acojan, disientan, no estén de acuerdo, digan, piensa puras tonteras. Pero lo importante es que empecemos a discutir. No hay que tenerle miedo a la discusión, no hay que tenerle miedo a los disensos. Hoy día cualquiera que piense distinto, es tremendo. Pero obviamente todo esto dentro de aquellos marcos que significan mucho respeto con aquellos que piensan distinto. Así que yo agradecerle el espacio, súper disponible, súper dispuesta a seguir trabajando y colaborando con la construcción de mi tierra. Pues sí, esa es la idea. Uno nació acá y espero morirme acá. Bueno, espero que no sea pronto, que falte mucho tiempo. Yo tampoco quiero morir bueno, pronto, la comunicación, ¿cierto? Es lo más importante. Gracias, Alexandra, por estar con nosotros. Que le vaya muy bien. Gracias. Canal 2 Televisión Vallenar presentó Conciencia Cívica e Inclusión Social, un programa financiado por el Fondo de Medios 2018, Secretaría Ministerial de Gobierno.